Hola amigos, pónganse cómodos para escuchar estas historias. Hoy se tratará de historias de Misión Sierra, historias que no se cuentan. Historia 1. Lo que custodiamos aquella noche. Yo era parte del 34º Batallón de Infantería, destacamento móvil con base en Durango. En octubre del 2017 nos enviaron a la Sierra Madre Occidental, a una región entre Tamazula y Guadalupe y Calvo. Nos dijeron que era una operación rutinaria, localización y destrucción de sembradíos ilícitos. Pero los rumores en el batallón eran otros. Decían que no íbamos por droga, íbamos por algo que encontraron debajo de uno de esos campos. Primer día. El helicóptero nos dejó a 7 elementos en una zona montañosa. El resto del trayecto lo hicimos a pie, entre brechas sin marcar. El guía era un civil, un hombre viejo, flaco como una rama, con un sombrero tan ajado que parecía parte de su piel. No hablaba mucho, solo decía: no se separen. Y si oyen el silbido, bajen la cabeza y no contesten. Pensamos que hablaba de pájaros. O de narcos. O ambas. A las 18 llegamos a un claro, donde ya había una unidad militar montando una especie de cerco. Lo que vi me dejó helado. Había un agujero en la tierra, de unos 6 metros de ancho, con bordes quemados. El olor era a metal caliente y carne podrida. Nadie nos dijo que había ahí. Solo que nos turnaríamos para hacer guardia, 2 por 2. Mi primer turno fue con el sargento Camacho, de 2 a 4 de la mañana. Primer turno. Esa noche, la sierra estaba inquietantemente silenciosa. Ni grillos, ni ramas. Como si todo hubiera sido apagado. Cerca de las 2:40, escuchamos el silbido. Suave, como un niño jugando a lo lejos. ¿Lo oyes?, me dijo Camacho. Le asentí, sin hablar. Recordé las palabras del viejo. El silbido se acercaba. Cada vez más claro. No era un sonido natural. Era humano, pero como si la persona que lo hiciera no tuviera boca. Un sonido forzado, desesperado. Y luego, algo peor, lo escuchamos justo detrás de nosotros. Nos giramos, pero no había nada. Nada, excepto un charco de tierra removida, como si alguien hubiera salido arrastrándose del agujero. ¿Tuviste algo salir?, pregunté. Camacho negó. Estaba pálido. A la mañana siguiente, el capitán reportó la desaparición del soldado Limón, del tercer grupo de guardia. Su arma estaba en su sitio. Pero él, no. Segundo día. La tensión creció. Ya no había contacto con el cuartel. Las radios solo hacían estática. El guía civil desapareció. Nadie lo vio irse. Solo encontramos su sombrero junto a un árbol con marcas, como garras. Esa noche nos ordenaron no mirar dentro del agujero. Ni usar linternas. El cerco se reforzó. Dicen que algunos escucharon risas desde abajo, pero nadie se atrevía a confirmarlo. Mi siguiente turno fue con el cabo Tenorio. Un tipo serio, creyente. Llevaba un escapulario colgado en el cuello. A las 3:15, lo escuchamos. Ya no era un silbido. Era una voz. Sargento. Cabo. ¿Por qué me dejaron solo? Era la voz de Limón. Pero estaba distorsionada, como si hablara desde el fondo de una caverna. Y venía del agujero. Tenorio quiso acercarse, pero lo detuve. No es él. Le grité. Pero ya era tarde. Dio un paso al borde, y gritó. No por caer. Gritó como si algo lo estuviera jalando. Lo sostuve como pude. Me corté las manos con la tierra seca mientras lo jalaba de vuelta. Al final logré sacarlo, pero su escapulario ya no estaba. Y su uniforme estaba mojado, como si hubiera estado sumergido en algo espeso. No volvió a hablar en todo el día. Solo escribía el nombre Limón en su libreta. Una y otra vez. Última noche. Nos dieron la orden de retirada.
Nos dijeron que era demasiado inestable. Pero antes de irnos, 5 elementos del equipo original entraron con cuerdas y trajes especiales. Solo uno regresó. No hablaba. Tenía los ojos quemados. Y murmuraba sin parar. No era humano, no era humano. Salimos esa madrugada. Pero desde entonces, los que estuvimos ahí tenemos pesadillas. Escuchamos el silbido en lugares cerrados. Las cámaras de seguridad en nuestras casas captan sombras que no deberían estar ahí. A veces, en la madrugada, recibimos mensajes en el celular con coordenadas de la sierra. Siempre la misma zona. Siempre con una nota. Aún no lo hemos contenido. Regresen. Nadie regresa. Nadie. Porque sabemos que lo que había ahí no era de este mundo. Y que el agujero aún está abierto. Historia 2. El último llamado de radio. Yo era operador de radio del 56º Regimiento de Caballería. Año 2019. Nuestro destacamento fue desplegado en la Sierra de Guerrero, entre Coyuca de Catalán y Ajuchitlán. Una zona donde, según inteligencia, un grupo criminal había instalado un campamento improvisado con tecnología que interfería las comunicaciones del ejército. Pero cuando llegamos, no había huella de eso. No había campamento. No había nadie. Solo un pequeño pueblo abandonado entre los cerros, San Ignacio del Monte. Casas con techos colapsados, ropa colgada aún en los tendederos, radios encendidos sin señal y un silencio que no era natural. Nos establecimos en la iglesia del pueblo como base provisional. Éramos 12 soldados. Primera noche. Esa noche todo estuvo relativamente tranquilo, hasta que la radio empezó a emitir estática fuerte, como si algo intentara forzar la señal. Pensé que era el mismo problema de interferencia. Pero luego se escuchó algo más, una voz. ¿Nos copian? Aquí el Escuadrón 47, respondan, por favor, nos están rodeando. Lo grabé todo. Revisamos los registros y no había ninguna unidad llamada Escuadrón 47 desplegada. Ni siquiera existía ya. Fue disuelto en 2002, tras un accidente en la misma zona. Murieron 11 soldados. El único sobreviviente se suicidó una semana después. Pensamos que era un imitador. Pero cuando analizamos la frecuencia, estaba siendo emitida desde menos de 1 kilómetro de donde estábamos. Organizamos un grupo de reconocimiento. Salimos 4 al amanecer. La señal. El lugar desde donde provenía la transmisión estaba al fondo de una quebrada, detrás de una vieja escuela primaria. Allí encontramos una choza semienterrada en el lodo. Y adentro, radios militares oxidados, algunos aún encendidos, conectados a baterías que no deberían tener carga. En la pared, con sangre seca, ayúdenos a salir. Uno de los soldados, Toledo, se puso pálido y dijo que escuchó algo dentro de la tierra, como si alguien golpeara desde abajo. Golpes rítmicos, como código Morse. Y luego, otra vez la voz en la radio. ¿Por qué nos abandonaron? Regresamos. Pero Toledo no habló más en todo el día. Solo escribió con tiza en la pared, yo también los oí. Segunda noche. Esa noche, la radio no dejó de emitir. Eran fragmentos de conversaciones. Pero no cualquier conversación, eran nuestras propias voces, diciendo cosas que no habíamos dicho todavía. Como si alguien nos escuchara antes de que lo hiciéramos. Uno de los soldados, Carranza, rompió el equipo con una piedra. Se estaba volviendo loco. Decía que escuchaba a su mamá, muerta desde 2011, pidiéndole que la sacara del pozo. ¿Qué pozo? Al día siguiente, Carranza desapareció. En su litera dejó una nota. Me están llamando desde la quebrada. Voy a ayudarlos. No quiero morir solo como ellos. Lo buscamos 2 días. Solo encontramos su uniforme, colgado en la rama de un mezquite. Y justo debajo, el pozo. El mismo que el Escuadrón 47 había usado como refugio en su última misión, 17 años antes. Un pozo sellado con concreto. Pero el concreto
Estaba roto desde adentro. Regreso. Nos retiraron del lugar una semana después, tras perder a 3 elementos más. El pueblo fue marcado como zona de cuarentena por riesgo de derrumbe. Pero todos sabemos que fue por otra cosa. Las transmisiones aún las tengo grabadas. Nadie me cree. Pero a veces, cuando sintonizo ciertas frecuencias en casa, escucho esas voces otra vez. Piden ayuda. Alguien, o algo, quedó atrapado en ese pozo. Y no es humano. Historia 3. Lo que enterramos aquella noche, basado en un expediente nunca desclasificado del ejército mexicano. En 2017 formaba parte de una brigada de reconocimiento enviada a un área remota entre la Sierra Tarahumara y los límites con Sonora. Nos asignaron a una operación simple: asegurar una brecha por donde supuestamente pasaban migrantes o cargamentos ilegales. Nada nuevo. Éramos 6 soldados, 3 veteranos, 3 nuevos. Dormíamos en un viejo caserío abandonado, a más de 60 kilómetros de la comunidad más cercana. Lo raro empezó desde la primera noche. Había un niño en la zona, o al menos eso pensábamos. El niño, a eso de las 2:30 am, escuchamos pasos rápidos fuera de la cabaña. Pensamos que era algún animal, pero cuando uno de nosotros, González, salió a revisar, regresó pálido. Vi un niño corriendo entre los árboles, descalzo, con ropa vieja, pero sin dejar huellas. No encontramos rastro alguno. Lo atribuimos al cansancio o al miedo, hasta que la siguiente noche el mismo González desapareció. No hubo ruido, no hubo lucha, solo su rifle tirado en el porche, con el seguro puesto. Y un detalle: en el lodo frente a la cabaña, pequeñas huellas de pies descalzos, muy pequeñas, como de un niño, pero con una distribución extraña, como si caminara hacia atrás. Pasaron horas, luego días, sin rastro de González. El hallazgo. En la tercera noche, mientras cavábamos una zanja para colocar sensores, encontramos algo enterrado a medio metro de profundidad. Un ataúd infantil, viejo, podrido, abierto y vacío. Lo dejamos ahí. Nadie quería tocarlo, pero esa noche todos escuchamos lo mismo. Desde la arboleda, una voz infantil, temblorosa, como de un niño que no sabe pronunciar bien. ¿Ya me encontraron? Uno de los nuevos, Reyes, entró en pánico. Empezó a gritar que el ataúd estaba al revés, que nunca debimos tocar la tierra encima, que había leído sobre eso en historias antiguas. Se encerró en el camión blindado con su crucifijo. A la mañana siguiente, también había desaparecido. Solo encontramos en su asiento una nota escrita con sangre en el parabrisas. No debieron desenterrarlo. Ahora está despierto. La grabación quedábamos 4. Revisando la cámara del dron de vigilancia, encontramos algo más inquietante. En la madrugada, entre las 3:17 y 3:20, se captó una figura parada justo en el borde del claro. Inmóvil, pequeña, cabello largo, negro, no se movía. Solo miraba hacia donde dormíamos. Cuando se hace zoom, no se ve cara, solo una masa oscura. Esa noche hicimos guardia todos juntos. No dormimos. Uno de los veteranos, el sargento Lima, dijo que esto ya lo había vivido en otro destacamento en Chiapas. Pero ahí, el niño nunca apareció completo, solo por partes. Nadie preguntó a qué se refería. El final. El quinto día, al amanecer, vimos una figura sentada sobre el ataúd. Parecía un niño, pero no tenía sombra. Lima le disparó sin dudarlo. Las balas pasaron a través. Luego, comenzó a llover. Una lluvia negra, densa, como aceite, solo por 5 minutos. Cuando terminó, el ataúd estaba cerrado, sellado otra vez, como si nunca lo hubiéramos tocado. Ese mismo día, recibimos orden de evacuar sin explicación. Nos sacaron en helicóptero. De los 6, solo regresamos 3. Nunca nos pidieron reportes. Nunca nos mencionaron la operación. A uno de mis compañeros lo internaron por trastornos del sueño. Yo sigo soñando con ese niño, pero ahora lo veo más claro. Y no es un niño.
Historia 4. El otro destacamento, archivo no autorizado. Zona Roja, Sierra de Nayarit, 2014. No sé cómo empezar esto. Ni siquiera sé si quiero que alguien lo lea. Pero ya no puedo seguir con estas imágenes en la cabeza sin que tengan un lugar donde pudrirse fuera de mí. Fui parte del destacamento 045 Delta. Nos enviaron a una misión especial en una zona de la Sierra de Nayarit, donde, según los informes, se perdieron señales de radio de un campamento militar anterior. Pensamos que era otra emboscada, algo del narco o tal vez guerrilla. Estábamos preparados para eso, para balas, para minas, para hombres armados, pero no para lo que encontramos, el campamento. La base anterior seguía ahí, carpas, antenas, equipo de comunicación, todo en aparente buen estado, pero no había nadie. Lo raro fue el olor, como carne quemada y dulce, muy dulce, insoportablemente dulce. Buscamos durante 3 horas hasta que uno de los nuestros, Mora, abrió una tienda de campaña cerrada con alambre de púas desde adentro. Había 3 soldados, uniformados, sentados como si velaran algo, pero tenían los ojos cosidos con hilo quirúrgico, las bocas también. Sus manos estaban aferradas a sus rodillas como si alguien los hubiera amarrado en vida, y uno de ellos sostenía un cuaderno de bitácora, cubierto de sangre seca. En la primera hoja, en letras temblorosas, el otro destacamento no llegó. Llegó algo más, el cuaderno. Las siguientes páginas estaban hechas con desesperación. Decían cosas incoherentes, pero algunas frases se repetían. No abran la puerta del camión 3. El soldado Durán dejó de hablar, pero su voz sigue en la radio. Solo habla si estás solo. A las 2 a.m. la radio de nuestro camión se encendió sola. ¿Me oyen? ¿Pueden mandarme una linterna? Estoy muy oscuro aquí. La voz era la de Durán. Registro de voz verificado. Pero Durán era uno de los soldados que encontramos con los ojos cosidos. Uno de los nuestros, Sánchez, le respondió. ¿Dónde estás? Silencio. Luego la voz cambió. Se escuchó igual, pero distinta. Más hueca, más vacía. Dentro de ti. Esa misma noche, Sánchez se sacó los ojos con una cuchara de campaña. Literalmente. Frente a todos. Llorando. Diciendo que así no lo iba a ver más. Las grabaciones, la cámara térmica del dron, captó una figura muy grande, mucho más que un ser humano. Estaba parada detrás de la última tienda de campaña que no habíamos revisado. Corrimos a verla. Lo que encontramos fue algo imposible. La carpa estaba vacía, pero el suelo tenía marcas de garras, como de un animal cuadrúpedo, pero con dedos largos al final de cada pata. Como si alguien gateara, pero dejara huellas en forma de manos. Esa noche escuchamos gritos, pero no venían de la sierra, venían del subsuelo, debajo del campamento, como si algo golpeara la tierra, desde adentro. El otro destacamento. Volvimos a leer el cuaderno. En la última página decía, éramos 8, pero alguien más se nos unió. Lo llamamos el 9º. Nunca comía, nunca dormía, solo nos miraba. Y al amanecer, ya solo quedábamos 5, luego 4, luego 3, pero siempre seguíamos siendo 9. Contamos nuestro grupo. Éramos 8. Nos fuimos esa misma noche. En la grabación del dron, al día siguiente, aparecimos saliendo del campamento. 9 personas. Uno caminaba al final, más alto, más lento, como si no supiera cómo moverse. No lo vimos, nunca lo vimos. Aún no puedo dormir, porque cuando lo hago, veo una carpa, cosida por dentro, y a alguien hablándome por la radio, con mi voz diciendo, ya casi estás listo para ser el 9º. Si llegaste hasta este punto del video, me ayudarías con tu suscripción y un like. Si tienes alguna historia ya sea personal o de alguien que quieras compartir, con gusto la recibimos y como siempre, tu vecina te cuenta.